Ya, Camps Caipiña, checa allimmi panay llapanchis orashllampi chamunchis. Checa qallarillasumanñacha. Ari, qallarillasuña, huñunakunanchista. Soles, chales, soles. Maximiliano hina, llapanchis kasun. Maykusa kanman. Urasllampi maytapas purisun. Checa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu. Rimasqanchista juntaspa. Pintas llapis, turucha pullasa. Omeri halmantin, ukain halmantin. Omeri halmantin. Yapa orjo pason jujukupi, rupay wayju uray kunapi. Mayo kunapas ring takis patususpa, puna kunapas ikajmus kuininsi. Sumak kumbere kata kunapi, rupay wayju uray kunapi. Kamihong sumakti kang yurak muraducha, yurak yucha sun huchayo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Buenos días, ¿cómo está la linda gente de nuestra provincia? Buenos días, Ayillanchu, Imainayan, Illarira, Inquichis, Chiriguanchu, Guairahuanchu, Amachulihuanca. Muy buenos días, Litz Aldívar. Muy buenos días, Henry. Muy buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana, ya miércoles 30 de noviembre de 2022, despidiendo ya el mes. Pues hoy es el último día de noviembre. Bueno, de hecho, seguramente muchos todavía decimos por ahí que tenemos diciembre. Y de pronto, pues, en diciembre tenemos que terminar nuestras actividades, todos estos planes que seguramente en el año usted se ha planteado de forma personal, de forma familiar. Y bueno, ojalá que diciembre sea un mes en la que podamos cerrar muchas actividades que teníamos programadas para este año. Mes bonito, mes de la familia, mes del nacimiento, que viene pues, iniciamos mañana ya con el mes de diciembre y despedimos de esta forma nosotros con mucha alegría, con mucha esperanza y siempre con el deseo de seguir avanzando el mes de noviembre de 2022, que pues obvio que no ya, que nunca más volverá. Buenos días a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, la provincia de Grau y bueno, hasta donde estén llegando las ondas de Radio Surf y definitivamente ayer nos estuvieron esperando nuestros amigos, estuvimos en comisión de trabajo para poder nosotros contarles un poco de lo que se ha desarrollado ayer con respecto a una actividad muy, muy trascendental para todos nuestros docentes de la región de Apurímac. Estuvieron presentes docentes ganadores de estos concursos que se han desarrollado a nivel regional de las buenas prácticas 2022, asumiendo desafíos en el retorno a la presencialidad. Y bueno, han sido muchos docentes de los 8 UGELes de nuestra región de Apurímac que se llevaron pues premios entregados por Minera Las Bambas como incentivo a todo este trabajo educativo que se ha venido desarrollando. En el transcurso del programa estaremos dándoles mayores detalles al respecto.
Bueno, de hecho, hay temas regionales, nacionales, que en esta edición vamos a estar abordando. Por ahí nos dicen, no tenemos audio en el Facebook. A ver, creo que ya creo que ingresamos con el audio. A ver, muchísimas gracias a nuestros amigos que están pendientes, digamos, con nuestra sintonía. Ya estamos al aire con el audio en el Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, en el plano nacional, efectivamente, Henry, vamos a estar abordando lo que acabas de mencionar y de hecho, pues el Congreso ha convocado a esta sesión semipresencial del Pleno para mañana, jueves 1 de diciembre. La Junta de Portavoces ha acordado que la sesión se realizará desde las 6 de la tarde, en donde se abordará la nueva moción de vacancia presidencial para proceder con la admisión a debate. Es un proceso, pues, que de hecho creo que ya en los meses anteriores también se han vivido. Esta sería otra también que en el camino supongo que vamos a enterarnos más cómo se va a desarrollar este proceso de vacancia que se estaría dando para el presidente de la República. Otros temas que también vamos a compartir con ustedes con respecto al plano nacional es también un poco indignante, diría yo, con respecto a lo que se dice, ¿no? Y a lo que se hace por parte, creo yo, del Poder Judicial, porque pues a la señora Keiko Fujimori sí le han autorizado, por ejemplo, sus viajes a Inglaterra, a España, que ella podría salir de nuestro país desde, no es que podría, va a salir de nuestro país desde el 30 de noviembre al 9 de diciembre. Y bueno, si uno dice, digamos, siendo autoridad o finalmente haciendo candidato o haciendo cabeza de alguna militancia, y está investigado y ya están ingresando, en este caso la señora Fujimori está ingresando ya a una etapa de que ella pueda manifestar de forma oral respecto a todas estas acusaciones que se le hace, y de pronto él así puede salir, y de pronto el actual gobierno, en muchos casos se ha dicho que no puede salir porque tiene investigaciones, que hay que de pronto se podría fugar, y ¿qué se dice la señora Keiko, no? Entonces, para mí personalmente, por ahí como que también el tema, el Poder Judicial, pues que no mide, digamos, de alguna forma con la misma vara, ¿no? Una situación, de hecho, que no sabemos si la señora Keiko ahora que va a salir volverá también. Bueno, es una pregunta que también nos hacemos. Yo creo que sí vuelve, porque bueno, tiene intereses políticos todavía más allá del 2026. Y bueno, recordemos también que tenemos importantes noticias para el día de hoy. Hoy es 30 de noviembre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Recuerden poner en sus documentos año de la soberanía, del fortalecimiento nacional, por lo menos este mes más. Así es, bueno, vamos en todo caso con la información. Bueno, antes vamos con la reflexión del día. A ver, mucha atención, mucha atención. Solo al dar el primer paso, pues te darás cuenta de que nada fue imposible. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Ah? Solo al dar el primer paso, te darás cuenta de que nada es imposible. Bueno, de hecho que muchos vemos seguramente algún otro trabajo, algún otro emprendimiento, alguna otra situación de que lo vemos, ¿no? De que es algo imposible, saldrá, no saldrá, cómo será. Pero cuando usted va a dar ese primer paso para iniciar aquello que quizá usted quiere realizar, entonces se va a darse cuenta que no fue imposible, que de hecho no está fácil tampoco, pero usted va a poder lograrlo. Vamos con esta reflexión para esta mañana. Hay que dar este primer paso para poder empezar en nuestras actividades personales, familiares, profesionales y todo lo que usted desea hacer. 6 de la mañana con 48 minutos. Así es, solo el primer paso te darás cuenta de que nada es imposible. 6:48, vámonos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 30 de noviembre, a través de la historia? Vamos a viajar en el tiempo y retrocedemos pues hasta 1791. Es la fundación, hoy se recuerda, la fundación de la Universidad de Quito. Así es,
un día como hoy, en 1842, más bien unos añitos más tarde, es el fusilamiento público en Bogotá del coronel Apolinar Morillo en el asesinato del general Sucre. Y en 1867 nace en Arequipa Max González Olachea, el primer médico latinoamericano en ser nombrado miembro de honor de la American Academy of Medicine en Nueva York. En 1903 muere Francisco Blanco García, escritor e historiador peruano. Esto en 1903, ya hace poco, en el anterior milenio. En 1927 nace en Cajamarca el abogado Alfonso Barrantes Ligán Frejolito, el primer alcalde socialista de Lima entre los años de 1984 a 1987, creador del programa de Vaso de Leche, candidato a la presidencia de la República en el año de 1985. Imagínate, desde 1927 viene el programa Vaso de Leche. ¡Wow! O sea, más de cuántos años, más de 100 años, ¿no? Efectivamente. Casi 100 años, casi 100 años. Ya en el 2007 muere en Lima Carlos Dávila Herrera, antropólogo y periodista con numerosas investigaciones sobre la selva peruana y las comunidades nativas de la Amazonía. Fue conocido como el charapólogo. Ajá, ahí está entonces un día como hoy. Y bueno, también tenemos un día como hoy, justamente todo lo que hemos mencionado y recordamos de hecho esta fecha. Ahora sí, creo que vamos a nuestros titulares para esta mañana. Vamos con los titulares para el día de hoy, miércoles 30 de noviembre del año 2022. Vamos con las noticias locales para comenzar con nuestros titulares. 6 de la mañana con 51 minutos. Y ayer Minera Las Bambas, como también la Dirección Regional de Educación Apurímac, entregaron en una ceremonia la premiación a todos los docentes ganadores del cuarto concurso regional de Buenas Prácticas 2022, asumiendo desafíos en el retorno a la presencialidad. Fueron docentes que se llevaron pues estos premios, estos incentivos a sus instituciones educativas, como fueron televisores, tabletas, equipos de sonido y entre otros presentes. Hoy se lleva a efecto los talleres descentralizados de construcción de proyecto educativo local de nuestra provincia de Cotabambas al 2036 en las sedes de Tambobamba, Pumamarca, Azacasi y Yanacocha. Solicitamos que los señores directores de los niveles de inicial, primaria y secundaria garanticen la participación de las comunidades educativas de estas instituciones educativas. Así es. Y bueno, los docentes, las autoridades comunales, los representantes de los padres de familia, representantes de los estudiantes en cada sede, pues están siendo convocadas mediante un oficio múltiple que ha hecho la entrega la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, y nosotros estamos a través de este medio haciéndoles el recordatorio, porque es una oportunidad para que todos puedan participar en esta construcción del nuevo proyecto educativo local de nuestra provincia de Cotabambas. Por intermedio del presente se convoca a todos los alcaldes y regidores que han sido electos en estas elecciones de los 8 centros poblados para el día jueves 1 de diciembre del 2022 para mañana a las 5 de la tarde a la sala de reuniones del segundo piso de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho a fin de entregar su resolución de proclamación y credenciales respectivas. Ahí están ya convocadas todos los alcaldes y regidores electos de los 8 centros poblados de nuestro distrito de Chalhuahuacho para que puedan recibir vuestras credenciales. Más información en el plano local, y el gobierno regional de Apurímac a través de la Dirección Regional Agraria ha realizado la segunda entrega de 248 pacas de avena forrajera a damnificados por la ausencia de lluvias en las comunidades de Conchacota, esto en el distrito de Progreso, en Grau. Apoyo
apoyo que tiene pues la finalidad de asegurar el alimento a los animales que constituyen el sustento económico de los productores y creadores de las zonas. Y las otras comunidades, ¿qué será? Ojalá puedan llegar también a la mayoría de nuestras comunidades estos apoyos de pacas de avena. Vámonos con las noticias regionales. Otorgan buena proa a misma empresa que vendió plantas de oxígeno defectuoso a Chincheros y Andahuayla. Se trata de la firma Liu Fan Gestión de Investigación SAG, que ganó millonaria adjudicación con empresa Fredox e IRL a través de consorcio Los Andes. Buena pro a una empresa que ya ha tenido antecedentes de malas prácticas. Más información en el plano regional. Y en Andahuaylas rendirán homenaje al escritor José María Arguedas por sus 53 años de fallecimiento con actividades culturales, artísticas. Una ceremonia protocolar se conmemorará al recordado escritor indigenista este 2 de diciembre. Para tal, pues están desarrollando muchas estas actividades. En el mismo Andahuaylas detienen a 3 personas y decomisan 16 paquetes de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Fueron hallados más compartimentos con droga oculta, razón por la cual el automóvil fue lacrado por orden fiscal antidroga para continuar con diligencia en unidad policial especializada. Más información en el plano regional y la campaña de forestación macro regional Los Andes Verde 2022-2023 se desarrollará el 2 de diciembre. Este viernes 2 de diciembre inicia la campaña de forestación y reforestación macro regional de forma simultánea en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, Cusco, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar y conservar nuestros bosques, valles y andes, así como también de propiciar un ambiente saludable para una mejor calidad de vida. Pero a esto, ojalá estos esfuerzos que se hacen pues de estas campañas de forestación no sean incendiadas en unos minutos, en unos segundos, lo que ha ocurrido en este año. Y la marca Machu Picchu certifican a hoteles y agencias de viaje por mejores servicios al turista, también a restaurantes, y se distinguieron a diversas personalidades. Bueno, todo eso con el servicio que se realizó durante el año. Sin embargo, hay que mencionar que están comenzando un paro los operadores de turismo en la región del Cusco. Más información para esta mañana. De hecho, que viene la información desde el gobierno regional también de Apurímac con respecto a esta situación importante, el tema de la salud. En Huayllati, Huayllati tendrá más de 1.800 beneficiarios. El gerente o la gerencia regional de infraestructura del gobierno regional de Apurímac ha informado que son 1.883 personas que serán beneficiadas con la construcción y equipamiento del puesto de salud de categoría 1 que ejecuta el gobierno regional de Apurímac en el distrito de Huayllati, esto en la vecina provincia de Grau. Hoy vamos a darles mayores detalles al respecto. Urgente, declaran emergencia sanitaria en todo el país por influencia aviar mediante un documento. Por un periodo de 90 días calendario se declara emergencia por alta peligrosidad en el contagio de aves de corral, gripe aviar desde Lambayeque. Más información, 6 de la mañana ya con 58 minutos. Ahora sí, nos vamos al plano nacional y presentan tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo con el número 4904. La moción de orden del día que plantea la vacancia del presidente Pedro Castillo fue pues ingresada a trámite en el Congreso. El documento lleva la firma de 67 parlamentarios. Recordemos que se tiene que conseguir 87 firmas, 67, 87 todavía está un poquito lejos. Congreso presenta demanda competencial contra el Ejecutivo para evitar posible cierre. Escrito fue tramitado esta tarde junto con una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. El objetivo es invalidar la interpretación de Castillo sobre la confianza negada a la primera cuestión de confianza, esa que el anterior ministro entregó al Congreso y después de eso renunció.
Así es. Más información, grupo de alto nivel de la OEA entregará su informe de Consejo Permanente este jueves 1 de diciembre. El grupo de alto nivel nombrado por el Consejo Permanente de la OEA tuvo reuniones con todos los actores políticos la semana anterior y pues exhortaron al diálogo mientras trabajaban en el informe en base a la información recolectada. Y el presidente del Congreso presentó demanda competencial contra el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional. José Williams anunció que ya se presentó la demanda competencial luego de que el Pleno del Congreso aprobara parte de la autorización para esta medida a fin de evitar de que de las malas interpretaciones constitucionales manifiestan ellos a través de su comunicado. Más información y mientras tanto Keiko Fujimori, el Poder Judicial ha autorizado su viaje a Inglaterra y a España del 30 de noviembre al 9 de diciembre. La segunda sala penal de apelaciones nacionales consideró atendible, dice, a la solicitud de autorización de viaje porque la comparecencia con restricciones impuesta contra la ex candidata presidencial no estableció la existencia de peligro de fuga. Y la corrupción está a la orden del día. Detienen al alcalde de San Isidro y allanan su casa en operativo realizado esta madrugada. La diligencia se realizó debido a una presunta licitación irregular que involucraría al servicio de áreas verdes del distrito. El alcalde y otras 7 personas fueron detenidas preliminarmente en el operativo. En las imágenes se ve precisamente al alcalde desencajado como si ya lo hubiesen capturado, como si hubiese hecho algo flagrantemente mal. Bueno, de hecho que en su conciencia, digamos, de alguna forma, será pues así, ¿no? Por eso la sorpresa también. 7 de la mañana en punto, nos vamos ahora sí a la información en el plano internacional. Vamos con las internacionales. Gabriel Boric confirma respaldo a celebrar la cumbre de la Alianza del Pacífico en el Perú. El presidente chileno Gabriel Boric apoyó públicamente la idea de que el Perú se organice la cumbre de la Alianza del Pacífico para que Pedro Castillo pueda recibir la presidencia pro tempore del organismo. Recordemos que esta reunión, esta celebración de la Alianza del Pacífico se iba a realizar en la Ciudad de México, pero el Congreso no autorizó la salida del mandatario. Así está la información en el plano internacional. ¿Y qué más tenemos? En el plano internacional murió el histórico expresidente chino Jiang Zemin. El fallecido exdirigente piloteó la transformación de China desde finales de los años de 1980 hasta el inicio del siglo XXI. Y una noticia triste pero también curiosa. En Turquía, cazador murió de un disparo involuntario efectuado ¿por quién? Por su perro. El insólito hecho ocurrió en los montes de Alakam. Según testigos, el perro tocó con una pata el gatillo del fusil y desencadenó el tiro fatal. Qué información tan curiosa, insólita, pero pues también ocurre en el mundo. Por otro lado, tenemos información desde Argentina. Detectan el aumento de contagios por coronavirus y exhortan a vacunarse y usar mascarilla. Argentina, pues que atraviesa 3 grandes olas de contagios por la COVID-19, ha registrado un aumento de los casos en las últimas 3 semanas, por lo que volvió a recomendar el uso de mascarilla. Y hablando de Argentina, venimos a nuestro país, que entendemos que también en los próximos días vamos a tener anuncios con respecto a estos aumentos que también viene ocurriendo en nuestro país. 30.000 casos ya a nivel nacional en el Perú. La población se manifestó. Ajá, 7 de la mañana ya con 3 minutos. Ahora sí, nos vamos a la información deportiva. Vámonos con la información deportiva a las 7 de la mañana con 3 minutos. Y es que hoy en la tarde juega alguien muy importante para nuestra vecina región del Cusco. Juega el Deportivo Garcilaso. Enfrenta ¿a quién enfrenta? A la Bocana, que está a primer lugar en el cuadrangular final de la Copa Perú. Ajá, ahí está entonces la información en forma regional, digamos, pero también vamos a la información deportiva que nos convoca, de hecho, estos partidos de Qatar
Y bueno, Inglaterra ha ganado 3-0 a Gales y se enfrentará, dice, a Senegal en los octavos del Mundial Qatar 2022 con un doblete de Rashford y un gol de Foden. Inglaterra ha vencido a Gales y calificó a los octavos de finales de Qatar 2022. Y hablando de Senegal, ellos fueron los verdugos para que se elimine Ecuador. Le ganó 2-1 al Tri por la fecha 3 del Grupo A. El cuadro africano se quedó con la victoria y el cupo a los octavos de final. Los sudamericanos lamentablemente se quedaron a un gol de clasificar. Solo necesitaban el empate para clasificar, pero no lo alcanzaron y fueron eliminados en la fase de grupos. Quedan, ¿quiénes? Argentina, Brasil y Uruguay. Con chances de clasificar Argentina, Brasil ya clasificado y con muy pocas posibilidades, pero con posibilidades todavía Uruguay. Ajá, y hablando de Qatar, mira, una información que de hecho no sé si ya conocías tú, Henry, pero yo me acabo de informar, personalmente. Dice que son más de 400 trabajadores que murieron durante las obras para el Mundial, así ha admitido la autoridad qatarí. Qatar nunca había divulgado una cifra precisa de los trabajadores muertos y ha negado, dice, la versión de los grupos de derechos humanos que hablan de miles de víctimas fatales. A ello, pues, son miles de trabajadores que han vuelto a su casa en ataúdes sin ninguna explicación, sostuvo así Steve Coburn de Amnistía Internacional. ¿Tú sabías esta información? Así es, Qatar está envuelta en miles de dilemas en este momento, en explotación, lo que ha ocasionado el fallecimiento de estas personas. Bueno, construir estadios a tal velocidad ha sido impresionante, pero sin embargo ha habido excesos en el tema de la defensa de estos derechos humanos, lo que ha ocasionado la pérdida de estas vidas. Y bueno, hay muchas polémicas en Qatar. El tema de la igualdad de género también es una particularidad. Es un país donde no se ve bien las muestras de cariño entre parejas e incluso pueden llevarlos a la cárcel. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero este tema de los fallecidos durante la construcción, tantos trabajadores, y en muchos casos se habla hasta de miles, bueno, ellos han dicho que son 400 y tantos, en verdad, o sea, imagínate, a costa de la vida de tantos seres humanos, se ha podido hacer toda esta, no sé, monstruosidad en tema de fútbol, no lo sé. Bueno, así ¿para está qué? la información. Porque finalmente el Qatar no es un país futbolero, los estadios que han construido son únicamente para el Mundial, no es que después vayan a utilizarse, van a ser elefantes blancos mucho más adelante. Imagínate, por eso digo, a costa de tantas muertes, tantos familias, finalmente, pues, que seguramente al fallecer han dejado huérfanos también. 7:07 a.m, qué preocupación, detrás de todo, de esta felicidad, no sé, estos gritos de alegría que uno puede dar, detrás de ello, imagínate que también hay estas situaciones. Nos vamos a una pequeña pausa, Henry. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más a través del informativo Willaricuy. Recuerda, no enciendas fuego al aire libre, cerca plantaciones forestales, bosques, pastizales. No quemes rastrojos, ya que el fuego puede salirse de control, porque estos rastrojos puedes usarlos para hacer compost. Además, no olvides apagar correctamente las fogatas o cocinas a leña que haces al salir al campo. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí, porque yo que salía de Chalhuahuacho, por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, cálmate de verdad, hasta
carretera kunata Tikarapunku hasta maquinaria kunata chayta aperapunku alata malorarapunku carreterata kay persona kunata churarinkum multata respeto kanampa porque manata rimarinchu chaychariki chaynata munasqanku taruwanku. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A las casas y nos ha dañado a nuestros productos como papa, a nuestro sector vacún, a otras comunidades también están afectados. Comunidad Curmanta, Cayán, distrito de Maramanta. Caita que pesquero 5 de la tarde manda. Papata, abas con la carta, hay que tirar con la kilo, con la asnapato. Perdona con la ala que se ponen, necesita robar un contacto, a la que se tiraramos. Que comunidad de Manta, Bajarita, Villane, Pairante, tarde, a las 6 de la tarde, está fuerte, está pasando un gay chiquín con parte alta, Zamboa, Bañescati, hasta casi que ellos. Entonces, que ya están, que ya han ocupado mi finito, papata, kinuat, abas, ya están provocados. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Juana, ¿qué pasa con tu hija? ¿Por qué no juega como las demás niñas? Ay, no sé qué tiene mi Lucía. Siempre está cansada y tiene mucho sueño. Quizá tu hija tiene anemia. Ojalá que no sea eso. Le llevaré al centro de salud para que le revise el médico. Sí, Juana, ten cuidado. Corre, llévala rápido a la posta. Mamá, papá, recuerda que la anemia provoca daño irreversible del cerebro, bajo rendimiento en estudio y bajo rendimiento físico en tu hijo. Pero puedes evitarlo y tienes que darle de comer a tus hijos alimentos con bastante hierro, como sangrecita, vaso, hígado y carnes rojas. Y si tu hijo menor de 3 años tiene anemia, tiene que recibir un tratamiento de 6 meses seguidos hasta lograr su recuperación. Mijita, hay una frase capaz de abrir muchas puertas. ¿En serio, papá? Sí, y sabes, nunca falla. Entonces, enséñamelo, papá. Claro que sí. Esa frase mágica es por favor. Úsala siempre, hijita. Nunca te olvides. Hoy y siempre debes saludar, pedir por favor y siempre decir gracias. Por los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, su voz te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue. Voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfo y la voz de todos. Te sigue y te acompaña. Surfo y la voz de todos. Y la noticia para el día de hoy, 7 de la mañana con 13 minutos. Una noticia sumamente importante. Pedro Castillo, Congreso, votará este jueves. Mañana se admite moción de vacancia presidencial contra el mandatario. La moción de vacancia presidencial ya ha sido notificada al presidente Pedro Castillo y en la siguiente sesión se consultará su admisión a debate. Si es aprobada, el mandatario será citado al Parlamento para el próximo 12 de diciembre, donde tiene que expresar por qué no deberían censurarlo y convencer a los congresistas que no deben llegar a 87 votos para censurarlo.
Actualmente existen 67 firmas, lo que implica que existen 67 personas de acuerdo en el Congreso con la censura. No tiene que llegar a 87 para que no alcancen la censura y en este caso destituir al presidente. El Congreso de la República dio cuenta durante la sesión en pleno de la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, iniciativa presentada por la congresista no agrupado Edward Málaga, quien señaló que cuenta con documentos con 67 firmas en la siguiente sesión del Pleno, que sería el próximo jueves 1, el día de mañana de diciembre, se verá la admisión a debate. A las 19:36 horas, el presidente del Congreso, José Williams, dio cuenta sobre el ingreso de la moción de vacancia y anunció la solicitud. Ya fue puesta en conocimiento al presidente Pedro Castillo de conformidad con las normas leídas en la siguiente sesión del Pleno. Se consultará la admisión de la moción de comunica que el pedido de vacancia ha sido puesto en conocimiento del presidente de la República. 7 de la mañana con 15 minutos, ahí está la información en el plano nacional. Y bueno, ahora sí, regresamos al plano local para poder hacer también el desarrollo de nuestras informaciones a esta hora de la mañana, Henry. Y bueno, ya estamos en la línea telefónica con el profesor Jesús Chalco desde la Unidad de Gestión Educativa Local, que tenemos buenas noticias. De hecho, que todos estas semanas, estos días, ya se ha venido anunciando, ya se ha venido desarrollando y es todo un proceso, pues, de esta construcción del proyecto educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Y hoy un trabajo que desarrollarán también en diferentes localidades. Profesor Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido al informativo Willaricuy de Radio Surfuy, que de hecho a esta hora de la mañana, pues, están escuchando toda la población de Cotabambas. Comunales, a nuestros colegas directores, docentes, a todos. Señorita Liz, como usted entenderá, pues estamos en ese proceso de construcción del proyecto educativo local de la provincia de Cotabambas, ya que ahora contamos con el proyecto educativo regional, entonces es necesario contar también con nosotros como provincia con un proyecto educativo local. El día de ayer se ha iniciado el trabajo con los talleres descentralizados en los distritos de nuestra provincia de Cotabambas. El día de ayer hemos estado en las sedes de Akira, Pampa Bellavista, Japupampa y Patán del distrito de Akira. Y el día de hoy, señorita Liz, se está llevando a efecto este taller descentralizado en el distrito de Tambobamba, ¿no? En las localidades de Tambobamba, en San Francisco de Asís, en Pumamarca, en la institución educativa del nivel primario de Pumamarca, igualmente también en Azacasi y también en Yanacocha. Entonces tenemos 4 subsedes en el que se está llevando a efecto taller descentralizado de la construcción del proyecto educativo local de la provincia de Cotabamba, señorita Liz. Profesor Jesús, y cuéntenos, de hecho, estos talleres descentralizados, me imagino que pues integran todo un equipo de profesionales para que puedan ser desarrollados. Cuéntanos cómo se está conformando, cómo se está desarrollando. Usted sabe de que, bueno, la elaboración del proyecto educativo local educativo cuenta con un comité participativo local educativo, ¿no? Preside casualmente la autoridad educativa provincial, en este caso el magistro Omar Cárdenas Villegas. Integran también las autoridades provinciales y también distritales, ¿no? Entonces está a cargo de ellos y también esto lo está llevando a efecto un equipo consultor que está a cargo de la construcción de este proyecto. Y también ahí integramos pues, las diferentes comisiones, el equipo de especialistas de la UCAL de Cotabamba, señorita Liz. ¿Quiénes son este equipo de consultor? Está integrado por el profesor César Mosqueira,
e integran también dos profesionales que está ahí. Ellos son los ejecutores de este proyecto educativo local, señorita Liz. Ellos son, digamos, consultores contratados por Minera Las Bambas, ¿eso es correcto? Exactamente, es claro que esto se está llevando a efecto también con el aporte, en este caso, bueno, usted sabe de que la construcción de los proyectos educativos locales siempre se hace con el aporte digamos, de los gobiernos locales o también de algunas instituciones, privadas, o también en este caso empresas, así mineras u otras. Y en este caso, la UGEL de Cotabambas está recibiendo, pues, el aporte de la minera Las Bambas, para la contratación de este equipo consultor, señorita Liz. Profesor Jesús, y este proceso, digamos, que ya empezó en nuestra provincia de Cotabambas, normalmente, ¿cuánto debería llevar todo este proceso de construcción? ¿O está programado hasta cuándo? Sí. El centralizado se está llevando a efecto durante esta semana, ¿no? A la siguiente semana estaría concluyendo, porque el día de mañana el trabajo se desarrolla, hoy día se desarrolla aquí, en el distrito de Tambobamba. El día de mañana se está llevando a efecto en el distrito de Mara, en 3 sedes también, en la capital distrital. La otra sede es en Mario Vargas Llosa, en el nivel secundario de la localidad de Pisapasa. La otra sede tenemos previsto el colegio secundario de Pampura, en casa, en Víctor Raúl Aya del Torre. Y el día viernes se estaría desarrollando en el distrito de Chalhuahuacho. Chalhuahuacho tenemos 2 sedes previstos, capital Chalhuahuacho y la otra sede en Tambulla. Y a la siguiente semana se estaría concluyendo con los distritos de Coyurqui y Cotabambas. Claro que también hay algunas propuestas, para que esto tenga reajuste. De ser así, también estaríamos comunicando oportunamente a la población, señorita Liz. Perfecto, o sea, la idea es que todo este trabajo se pueda ejecutar o desarrollar, entiendo yo, al menos en este año, ¿no? Antes de cerrar este 2022, podríamos avanzar en todo este trabajo. Bueno, ¿y cómo está yendo, digamos, la participación a lo que tú describías, profesor Jesús, con respecto a la participación de las autoridades, en este caso que también, de hecho, que ustedes hacen la convocatoria, ¿no es cierto?, para la participación, por ejemplo, de representantes de los estudiantes, representantes de las organizaciones, ¿cómo le están poniendo interés? ¿Hay interés? ¿No hay interés? ¿Cómo está yendo? Aquí está habiendo interés de parte de la comunidad educativa, en este caso de parte de los señores directores, docentes, también de algunas autoridades, ¿cómo se llama? Y los estudiantes, ¿no? Lo que no estamos viendo, bueno, como también es un inicio el día de ayer, el taller descentralizado, ¿no? Esperamos de que el día de hoy tengamos mayor participación, porque esto es una oportunidad. Es una oportunidad y es un derecho, ¿no?, de todas nuestras autoridades, ¿no?, de los señores alcaldes, salientes, entrantes, de los señores regidores, salientes, entrantes, de nuestras autoridades locales, de las instituciones públicas, de nuestros estudiantes de 5º y 6º grado, por supuesto, de los representantes de estudiantes, ¿no?, digamos, del nivel primario, del nivel secundario, de los estudiantes de 4º y 5º de secundaria. Y asimismo, aquí, ¿no?, las organizaciones de paz, de la participación del SUTEF, ¿no?, de nuestras autoridades comunales, de los barrios, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de las señoras, de las mujeres, de las rondas campesinas. Es decir, todos estamos convocados, ¿no?, a ser escuchados, a dar, ¿no?, de nuestra parte, ¿no?, que de cómo nosotros queremos tener una educación al 2036. ¿Qué educación queremos para nuestros niños recién nacidos desde, digamos, hasta 2 años, de nuestros niños de 3 a 5 años, de nuestros niños de 7 a 10 años, de nuestros jóvenes estudiantes del nivel secundario, primario, de
de nuestros profesionales, qué queremos para nosotros, cómo queremos educación, digamos, en estos tiempos, ¿no? Con la infraestructura, de qué calidad de educación, cómo deben ser los docentes, entre otras, todas esas cosas debemos manifestar ahora en estos talleres a través de nuestros representantes, señorita Liz. Entonces, eso es lo que no estamos a lo mejor entendiendo y no está habiendo participación, ¿no? En este caso de nuestras autoridades, ¿no? Recientemente elegidas, nosotros queremos, ¿no? La participación también de ellos, el compromiso, a ver qué es lo que debemos hacer por la educación. Porque usted sabe, señorita Liz, de que un pueblo sin educación ¿qué sería? Sabemos muy bien, solamente la educación es el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestra provincia. Y acá no podemos esperar de que todavía otras regiones o otros pueblos vengan a imponernos, a decirnos de que cómo va a ser nuestra educación, sino que nosotros somos los que debemos de diseñar, los que debemos soñar, poner nuestra visión y nuestras misiones también para el proyecto educativo local, señorita Liz. Efectivamente, profesor Jesús, a eso iba mi pregunta, el hecho de que ustedes desde la Unidad de Gestión Educativa Local, oportunamente estos documentos se han hecho llegar a los directores, representantes, organizaciones sindicales, a las autoridades comunales, como usted lo ha dicho, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, rondas campesinas y muchas otras organizaciones que tenemos pues en nuestras comunidades, en nuestro distrito, y de pronto, efectivamente, de hecho que no es la primera vez, son muchas veces que simplemente no le dan mayor importancia, no participan de este tema tan importante que es el tema educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Ojalá esta vez puedan poner oídos, ojalá le puedan poner interés y de pronto en estos talleres pues puedan participar todas estas organizaciones representantes, ya sean de mujeres jóvenes en nuestra provincia, perdón, en nuestra provincia de Cotabambas y por supuesto que pueda convocar también a cada distrito los representantes comunales y entiendo que también todas aquellas organizaciones que se encuentran en nuestra provincia. Profesor Jesús, reiteremos en todo caso la convocatoria, la hora que se va a desarrollar hoy, estos talleres. Sí, efectivamente, el día de hoy en las 4 sedes, tanto en Pumamarca, en Azacasi. Entonces, reiteramos esta invitación a todas las autoridades comunales, de la AFAFA, a nuestros colegas, maestros, representantes del sindicato, a nuestros colegas maestros, directores, a todos ellos, a nuestras autoridades, ¿no? Políticas también, y principalmente a nuestras autoridades edilicias, en este caso son electas, y también salientes, a ellos les invitamos a participar. El día de hoy en Tambobamba, el día de mañana en el distrito de Mara, y pasado mañana estamos en el distrito de Chalhuahuacho. Porque usted sabe, señorita Liz, de hecho que nuestras municipalidades también, dentro de sus funciones, de acuerdo a la ley de municipalidades, está establecido que ellos tienen que trabajar con un plan de desarrollo concertado, provincial, distrital, y todo este plan de desarrollo concertado debe estar también en concordancia con el proyecto educativo local, educativo de su distrito, de su provincia, ¿no? Que también debe estar también igualmente también, ¿no? Concordante con el proyecto educativo nacional, con el proyecto educativo regional, en función a nuestras necesidades, a nuestras demandas, de acuerdo a nuestra realidad, sino ¿qué gestión haríamos? ¿Qué clase de trabajo haríamos? Haríamos un trabajo, no digamos, sin horizonte, sin sentido, sin proyección, no, entonces eso no daría, pues, no a la lógica de gestión en estos tiempos, señorita Liz. Por eso que le convocamos a los señores alcaldes salientes, electos, y también a los señores regidores, ¿no? Salientes, entrantes, porque la educación es tarea de todos. Y debemos estar informados todos, ¿no?, lo referente de cómo funciona este proyecto, y debemos ser los diseñadores de estos proyectos, tanto de nuestros planes de desarrollo concertado como de los proyectos educativos locales, educativos y otros, todos los cotabambinos, señorita Liz.
Muchísimas gracias, profesor Jesús, por haber compartido esta información en el informativo Villarico y de Radio Surfy esta mañana. Y ojalá las autoridades, ojalá los representantes y todos podamos participar de esta construcción de nuestro proyecto educativo local de la provincia de Cotabambas. Muchas gracias, buen día. Señorita Liz, muchas gracias, un abrazo, un cordial saludo nuevamente a toda nuestra población radioyente. Gracias, buenos días. 7 de la mañana con 29 minutos estuvo con nosotros el profesor Jesús Chalco desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas, dándonos a conocer justamente este tema que ya se inició, la construcción del proyecto educativo local de nuestra provincia de Cotabambas. Ñañaito kuna turaykuna, se pasrique documento nescata, ugel nescamanta chachimunki kuñarik, makiki pichacashan, seguramente invitación, Cancún, que hay organizaciones de mujeres carishanquis, rondas campesinas, carishanquis, organizaciones sociales, Cancún, carishanquis, organizaciones de jóvenes, autoridades comunales, barriales, Cancún, carishanquis, representantes, puririnaiquisia, educación, guaguanchispa, ñiteiquipa, ñituiquipa, sobrinaiquipa, sobrinaiquipa, asoipas, ima fampicha, asoipas, kayakushanchis, umanchispe, nitas que educaciones, jataña, opajman churarishanchis, que provincia de Cotabambas, Nescapi. Así es. Y bueno, lo que dijo el profesor es algo muy importante. La educación se tiene que construir desde la conciencia nuestra, nuestra cultura, nuestros saberes, desde nuestra experiencia. Y estas reuniones y estas convocatorias son sumamente importantes precisamente para eso, para construir todos juntos la educación que queremos. Así es, 7 de la mañana con 30 minutos. En unos instantes vamos a estar conectándonos también con la Dirección Regional de Educación, hablando del tema educativo. Henry, ayer estuvimos en la ciudad de Abancay presenciando y transmitiendo a través de las diferentes plataformas, pues respecto a esta ceremonia importante de premiación que se ha desarrollado a muchos docentes dedicados también, docentes que también han venido trabajando y pues su trabajo ha sido recompensado también. En unos instantes vamos a estar en comunicación con la Dirección Regional de Educación de Apurímac para que nos puedan dar también mayores detalles al respecto de todo este proceso. Sí, para adelantarles un poquito, fue la premiación de los docentes que lograron tener una destacada participación en innovación educativa. Hicieron diferentes actividades, diferentes labores desde sus instituciones para que los estudiantes tengan mayores accesos, mayores oportunidades y mayor aprendizaje. Frente a esto, la Dirección Regional de Educación junto con las Bambas premió a estos docentes. Les entregaron desde tablets, equipos de sonido, les entregaron impresoras multifuncionales, televisores gigantescos que no cabían en las unidades que habían traído para trasladar a sus instituciones educativas. No cabían esos televisores y bueno, fue un momento muy, muy grato para todos los maestros y maestras que vieron reflejado en un premio todo el esfuerzo que han hecho para poder conseguir que sus estudiantes alcancen los conocimientos necesarios. 7 de la mañana con 32 minutos. 7 de la mañana con 32. Exactamente, ya siendo 7 de la mañana con 32 minutos, ya estamos en la línea telefónica con la especialista de educación de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, la profesora Lucía Chávez, quien nos va a detallar sobre este proceso de concurso que se ha desarrollado a nivel de nuestra región de Apurímac, este cuarto concurso regional de buenas prácticas 2022, asumiendo desafíos al retorno a la presencialidad. ¿Cómo está, profesora Lucía? Muy buenos días, bienvenido a Radio Surfy. Le escucha toda la provincia de Cotabambas, la provincia de Grau, pues en esta mañana para poder compartir lo que se ha vivido ayer con esta premiación. Muy buenos días a todos los radioescuchas, muy buenos días y agradeciendo su amable entrevista. Estamos aquí, sí, pues todavía llenos de felicidad, contentos, compartiendo la alegría de los ganadores del cuarto concurso regional de buenas prácticas. Efectivamente, ayer ha sido un gran festival de premios, de resoluciones,
y más que todo de alegría de que los maestros apurimeños están implementando sus buenas prácticas y proyectos de innovación. Y este festival de premios, dicho sea de paso, pues ha sido cortesía de la minera Las Bambas. Solo ellos han podido hacer posible esta ceremonia, este concurso premiado con recursos materiales que bien van a servir a los estudiantes apurimeños. El día de ayer, efectivamente, se ha hecho la premiación de los primeros y segundos lugares, tanto de la categoría individual como de la categoría colectiva. Y en ella pues son varias instituciones educativas que han sido merecedoras de estos premios, y estas instituciones educativas son de todas las regiones. Afortunadamente, en la lista de ganadores están las 8 UGEL que han sido beneficiadas en la premiación. Así es, profesora Lucía, definitivamente ayer nosotros estuvimos acompañando también, haciendo la cobertura de la información, haciendo transmisiones con respecto a este importante encuentro de todos los docentes quienes a su esfuerzo han sido premiados en este cuarto concurso regional de buenas prácticas 2022. Si podría darnos como un resumen, profesora Lucía, con respecto a este proceso de este concurso que se ha desarrollado, cuándo inició, quiénes tuvieron la posibilidad de participar, cómo es que ellos participaron, cómo es que ellos llegaron a esta parte, a esta etapa final de ser ganadores. Si nos podría describir con respecto a este concurso regional de buenas prácticas, profesora Lucía. Por supuesto. En el mes de marzo, ¿no? En todas las asistencias técnicas, de que los maestros apurimeños pueden preparar, pueden innovar en sus aprendizajes, en el desarrollo de sus aprendizajes. Pero mientras tanto, mientras se lanza esta idea, todavía no se dice cuál va a ser la premiación, cómo se va a llevar a cabo, simplemente que el maestro sea creativo en el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? De los aprendizajes de los estudiantes. Y ya en el transcurso se va buscando los auspicios, los convenios, y esta vez pues este convenio y todas las veces, ¿no? Y el agradecimiento, por supuesto, a la minera Las Bambas, que siempre acepta este reto de premiar a los maestros creativos, innovadores. Es así que en el mes de agosto que se hizo el lanzamiento de este concurso, de este cuarto concurso. El 5 de agosto exactamente se lanzó, se llamó asistencia técnica abiertamente a todos los directores y docentes. La participación no tiene límites, inclusive incluimos los diferentes niveles, inicial, primaria, secundaria, y las modalidades, ¿no? De educación básica especial y educación básica alternativa, de tal forma que todos pueden participar en este concurso. No hay limitación, no hay condición. La única condición en todo caso sería pues el hacer la buena práctica o el proyecto de innovación. Esa es la única condición, y que a través de los formatos anexos de las bases que se publican, ellos sistematizan y evidencian esa buena práctica, y se da en 2 etapas. La primera etapa es la etapa UGEL. En todas las UGEL se ha aperturado un enlace de inscripción para que la selección sea en cada UGEL con los especialistas, se califican e inclusive visitan a las instituciones educativas que se van inscribiendo para ver si está realizándose la buena práctica. Esto tiene un periodo de tiempo, ha tenido un periodo de tiempo
y en el que seleccionan a los ganadores, a los primeros lugares en cada nivel y en cada modalidad. De tal forma que cada UGEL envía pues 5 ganadores en la categoría individual y 5 ganadores en la etapa colectiva. Estos ganadores son inscritos por la UGEL a la etapa DRE, que es la final, es lo máximo, porque aquí llegan toda la inscripción de todas las UGEL. Entonces aquí, en la etapa DRE, que es la segunda etapa, se califica y por expertos, catedráticos universitarios, y también la entidad que siempre nos apoya es FONDEP, ¿no? Entonces, con la calificación de estos, ¿cómo se llaman los jurados? Con esta calificación, con los puntajes que remiten ellos, se consolidan los resultados y salen los ganadores, ¿no? Entonces, la DRE, los especialistas, no nos involucramos en la calificación, más bien en la organización, para que todo sea transparente, todo sea pues de conocimiento de otras, de los colegas, tanto directores, docentes, especialistas, de que no puede haber ningún sesgo en los resultados, evitamos ello, y que la calificación sea de personas conocedoras de pedagogía, conocedoras de estrategias y todo ello, ¿no? Entonces, ahí es que tenemos los ganadores y publicamos, y luego la tercera etapa pues es la ceremonia de premiación de todos los ganadores, y eso es lo que sucedió el día de ayer. Ayer fue ese momento de la ceremonia de premiación, y ahora viene un cuarto momento en el que los ganadores perfeccionan la sistematización para que se haga la publicación, porque de nada serviría que son ganadores y ahí terminó todo, sino esto tiene que implementarse, tiene que continuar, y es la base para que estos maestros que están realizando buenas prácticas, que están implementando sus buenas prácticas, se presenten a los concursos nacionales y puedan lograr ser ganadores a nivel nacional, cuya subvención pues es mucho mayor, tanto de buenas prácticas nacionales como de proyectos de innovación y otras entidades que también llaman a concursos, como el Maestro que deja huellas o UNESCO y otras entidades que siempre están a la vanguardia de las buenas prácticas y los proyectos de innovación. Ese es el proceso, estimada. Profesora Lucía, en verdad ha sido todo un trabajo, en todo caso arduo, ¿no? De los docentes dedicados efectivamente, porque claro, esta premiación nos gustaría, nos encantaría entregarlos a todos los docentes de los 8 UGELs, a todos quienes están en diferentes comunidades, distritos, pero de pronto pues a los quienes se han esforzado y han dedicado su tiempo también para poder ser parte de este cuarto concurso, han sido justamente premiados. Profesora Lucía, muchísimas gracias por habernos atendido, habernos narrado todo este proceso, y entendemos pues, y también esperemos que se continúe, digamos, con este tipo de concursos, incentivos para nuestros docentes, quienes merecen, de hecho, recibir pues un incentivo a su esfuerzo. Seguir adelante, tenemos que seguir impulsando la innovación y las buenas prácticas para que nuestra educación crezca, desarrolle y logremos una verdadera calidad educativa, porque la innovación y las buenas prácticas es una de las estrategias que hace el desarrollo de la educación, en este caso en la educación apurineña.
Por lo tanto, tenemos que seguir adelante para continuar estimulando a los maestros. Así es. Muchas gracias también a ustedes por esta oportunidad y siempre invitarlos a que sigamos difundiendo los buenos productos de la educación. Así es. Bueno, ahí está Radio Surf y siempre dándole pues apertura a todos estos trabajos educativos, en cuestión educativa, salud que se viene desarrollando en nuestra región de Apurímac. Muchas gracias, profesora Lucía. Buen día. Un gran abrazo. Gracias. 7:44 a.m. Estuvimos en la línea telefónica con la profesora Lucía Chávez, especialista de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, quien nos ha dado mayores detalles con respecto a esta actividad que se desarrolló ayer. 7:44 y bueno, estuvieron ayer presentes docentes de las distintas UGELs de la región para poder ser partícipes de esta premiación. Estuvieron también representantes de la Dirección Regional de Educación y por supuesto también estuvieron representantes de las Bambas para poder entregar estos premios a estos maestros que han dedicado realmente un esfuerzo o un porcentaje más, un esfuerzo de más para poder contribuir con la educación de los niños y niñas de nuestra región. Y bueno, de hecho, queríamos poder conversar en esta mañana, pero entendemos que está en pleno viaje la profesora Judith Delgado, la subdirectora de la institución educativa José María Arguedas de Akira, quienes también ellos fueron acreedores de estos premios como primer lugar. Y pues ayer justamente veíamos, Henry, la profesora tratando de poder acomodar, llevar estos 2 televisores a su institución educativa con mucha felicidad, con mucha alegría. Y bueno, mañana vamos a tener una conversación con ella para que nos pueda dar también mayores detalles con respecto al proyecto mismo, con que ellos han sido ganadores, acreedores, nos estará contando, y bueno, también de esta premiación. Siendo ya 7:45 a.m. 7:45 y nos vamos a la vecina región del Cusco, y es que un paciente ingresa a UCI por COVID-19 luego de 4 semanas sin registrarse hospitalizaciones. Según el gerente regional de salud de Cusco, Javier Ramírez, se trata de un paciente que no contaba con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus, pues apenas había recibido la 3ª dosis. La 4ª dosis es muy necesaria. Luego de 4 semanas sin registrar hospitalizaciones por COVID-19 en la región de Cusco, un hombre de aproximadamente 30 años fue recientemente internado en el área de UCI COVID debido a que el virus complicó su estado de salud. Así lo confirmó a un medio de comunicación el gerente regional de salud Cusco, doctor Javier Ramírez. El galeno detalló que el paciente no contaba con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Para la Autoridad Regional de Salud, este indicador es una muestra de que la 5ª ola de contagios está cerca. Según sus datos, los casos en la región imperial han incrementado de 10 a 75 contagios diarios por factores como resistencia de la población a portar mascarilla en las unidades de transporte y en lugares cerrados, así como la nula asistencia a los centros de vacunación. Han pasado como 4 semanas que no teníamos hospitalizados en UCI. Hace 4 semanas teníamos menos de 10 personas diagnosticadas por día. Por ejemplo, el reporte de hoy es de 75 y los otros días han habido un promedio de 50 a 100. Entonces, el incremento de casos va a hacer que haya más gente en UCI y lamentablemente puede haber fallecidos, declaró Ramírez a un medio de comunicación. Preocupante esta información y no bajemos la guardia, no bajemos la guardia. Básicamente, seamos un poco más responsables, al menos estando en lugares cerrados, en lugares concurridos, donde seguramente va a haber mucha gente, aglomeración. Y este mes de diciembre efectivamente pues trae fiestas, Henry, trae reuniones, encuentros familiares y también por supuesto el tema de las promociones, ¿no? Empezando desde inicial, primaria, secundaria, pues para poder despedir a nuestros estudiantes o finalmente pasar de un grado a otro, estas reuniones, y convoca pues a una reunión entre profesores, padres de familia, los estudiantes. Seamos un poco más responsables, participemos, está bien, no decimos que no, participemos, pero vayamos, usemos nuestras mascarillitas porque seguramente vamos a estar reunidos en un local, en un lugar cerrado, y pues tratemos de siempre lavarnos la manito, es la recomendación
que siempre hacemos y siempre les vamos a recordar, seguramente hasta el cansancio, a través de este medio de comunicación. Y recordemos que el lavado de manos no solo es para el COVID-19, es para toda clase de infecciones que podríamos contraer. Enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, otro tipo de enfermedades pueden evitar el lavado de manos. Así es, vamos con un comunicado. La Municipalidad Distrital de Chalahuacho, a través de la Unidad de Gestión Municipal, comunica a toda la población de la capital del distrito que, en cumplimiento de la directiva número 061-2018 SUNAS-CD, ejecutará trabajos de limpieza y desinfección de los sistemas de agua proveniente de la captación de Chalhuapuquio. En función de ello, se ha previsto la suspensión temporal del servicio de agua potable en los días, horas y zonas que a continuación se detalla. Limpieza y desinfección del sistema de agua proveniente de la captación de Chalhuapuquio. Suspensión del servicio miércoles 30 de noviembre desde las 8 de la mañana en 10 minutos. Reposición del servicio miércoles 30 de noviembre desde las 18 horas 6 de la tarde. Barrios afectados: Huichaipampa, Zona A, Salvador, Patrón Santiago, Álamos y San Marcos. La Unidad de Gestión Municipal recomienda tomar las precauciones del caso, guardando una reserva prudente de agua potable para satisfacer las necesidades básicas de cada hogar. Para cualquier consulta sobre su deuda, puede apersonarse a nuestras oficinas ubicadas en Chalhuapuquio, que será atendido por nuestros funcionarios para brindarle la solución respectiva. Chalahuacho, 29 de noviembre de 2022, Oficina de Imagen Institucional y Protocolo. Ahí está entonces el comunicado a tomar en cuenta. Más información para esta hora de la mañana. De hecho, seguimos en nuestra región de Apurímac, también nuestra provincia de Cotabambas, y vamos a trasladarnos hasta la provincia de Grau. Creo yo, es muy buena información poder compartirlo, pero también es importante que pues nuestros hermanos del campo puedan ser, en la mayoría, al menos ser atendidos con esta falta de lluvia que se ha dado en todo el sur de nuestro país, y que de a poquito ha empezado las lluvias, que ahora sí, ya nos están acompañando en esta última semana, digamos, las lluvias, pero vamos a compartir. Desde el gobierno regional de Apurímac se han entregado pacas de avena a damnificados por la sequía, esto en la comunidad de Conchacota, esto en Progreso Grau. El gobierno regional de Apurímac, a través de la Dirección Regional Agraria, ha realizado la segunda entrega de 248 pacas de avena forrajera a damnificados por la ausencia de lluvias, esto en la comunidad de Conchacota, distrito de Progreso, en la provincia de Grau. Apoyo que tiene pues la finalidad de seguir alimentando a los animales que constituyen el sustento económico de los productores criadores de la zona. Cabe precisar que con esta segunda entrega, dice la entidad regional, ha completado con entregar 500 pacas de heno de avena a la comunidad damnificada. Además brindó, dice, a la comunidad 2 rollos de mangueras de 1 pulgada de diámetro por 1000 litros, ello a fin de dar también la viabilidad con respecto al tema de agua. El director regional agrario, Danilo Valenza, indicó que en una semana se desarrollará una campaña sanitaria para la población de ovinos de la zona, con la aplicación de antibióticos, vitaminas, forrajera de los animales, también de futuras enfermedades. Proteger a los animales de futuras enfermedades. Y se ve precisamente en las imágenes cómo están recibiendo la población estos alimentos para sus animales, y los pequeños animalitos desesperados ya comiendo, consumiendo este heno que se ha entregado a estas poblaciones vulnerables que han sido afectadas por diversos incendios en estos meses del año. Ajá, ahí está entonces el apoyo que se ha venido dando desde el gobierno regional, pero insisto, ¿no? Que la evaluación creo yo que debería darse también, Henry, para muchas otras comunidades que entiendo también que pasan una necesidad similar, una necesidad igual, que con esta ausencia de lluvias que se ha vivido en este año 2022, bueno, va a depender también mucho, supongo yo, el tema de la gestión de sus presidentes comunales, de la movilización, obviamente, de sus defensa civil, me imagino, en cada distrito. Ha tenido que ver mucho también eso, yo me imagino. Claro que sí. Bueno,
si tenemos que dar cuenta al gobierno regional para poder gestionar este tipo de apoyos. Señores dirigentes, no nos quedemos no nos quedemos dormidos frente a esas cosas. A veces decimos, pero ¿cómo les dan a ellos y a nosotros nada? Es que ellos han hecho gestiones necesarias para estos aportes. Las gestiones se deben hacer desde nuestros líderes, desde las personas que lideran nuestras comunidades. Bueno, mientras estamos concentrados en otras cosas, a veces también pues estos tipos de gestiones se retrasan, no las hacemos y de pronto, como tú dices, Henry, estamos mirando, ¿no? ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué no a nosotros? ¿Por qué no nos ha traído? Claro, lo que siempre se dice, ¿no? Lo que si uno no dice lo que necesita o lo que le falta, pues uno no es adivino, obviamente. Entonces, en ese aspecto creo que el llamado siempre a estar atentos, ¿no? A nuestros presidentes, representantes de asociaciones sociales, que tomemos atención a lo que hemos hablado hace unos instantes mismo, Henry, con respecto, por ejemplo, al tema educativo. A nadie le importa, a nadie le interesa, les llegan los documentos, se quedará dormido ahí el documento, no lo sé, pero son estos temas que pues nos convocan y ahí deberían estar los representantes y quizá no en temas o pensando en otros temas. 7 de la mañana con 54 minutos. 7:54, y a propósito de lo que mencionas, de lo que hablas, hay una convocatoria que es Construyendo el Proyecto Educativo Local PEL al 2036 en Tambobamba. ¿Quiénes participan? Los directores de las instituciones educativas de inicial, primaria, secundaria y superior, representantes de estudiantes de quinto y sexto de primaria, representantes de estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, organizaciones sindicales, SUTEF provincial, distritales, alcaldes y regidores de gestión saliente y entrante. Ojo, saliente y entrante. No es que salimos y nos lavamos las manos, también tenemos que participar. Autoridades comunales y barriales, organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, rondas campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. Las subsedes de Tambobamba, la institución educativa San Francisco, Pumamarca, institución educativa de primaria de Pumamarca, y Anacocha, institución educativa secundaria de Huaracopata, Azacasi, institución educativa secundaria de Azacasi. Todos convocados deberán asistir a la subsede más próxima. La fecha es el 30 de noviembre, hoy día, 30 de noviembre, la hora es a las 8:30 a.m. para poder construir el proyecto educativo para el 2036 para nuestros estudiantes, para que podamos tener mejores condiciones educativas. 7 de la mañana con 56 minutos. Más información. Queremos compartir con ustedes también con lo que se va a desarrollar o lo que se viene organizando. Henry, por ahí si podemos ver por favor el Facebook. Creo que me dicen por ahí se nos fue. En Andahuaylas, escuchemos bien, en Andahuaylas van a rendir homenaje al escritor José María Arguedas por sus 53 años de fallecimiento. Esta actividad pues va a convocar y se va a desarrollar con culturales, artísticas, ceremonia de protocolar. Se conmemorará también con recordatorios. Y bueno, de hecho también el escritor indigenista, como recordamos, pues este 2 de diciembre va a ser esta actividad importante allá en Andahuaylas. El viernes 2 de diciembre se va a cumplir 53 años de fallecimiento del escritor y antropólogo peruano José María Arguedas. Para rememorar esta fecha, pues se han programado una serie de actividades, como les decía ya, artísticas, culturales, ceremonia protocolar en el mismo Andahuaylas, que tienen por finalidad rendir homenaje al destacado escritor indigenista, quien a través de su labor de investigación y de su literatura, pues revalorizó las culturas ancestrales andinas de nuestro país y las situó en el mundo contemporáneo. Las actividades han sido organizadas por la institución educativa, próceres de la Independencia Americana, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac y el voluntariado de todas las artes en trabajo conjunto con el proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura en el marco del 23º Festival de Todas las Artes que se realiza cada año en homenaje al escritor andahuaylino, rememorando la fecha de su muerte. El homenaje a Arguedas va a iniciar 8 de la mañana
con una misa en la iglesia de San Pedro de Andahuaylas. Continuará a 9 de la mañana con el pasacalle denominado Todos por Arguedas en la Plaza de Armas, y posteriormente a las 10 de la mañana se realizará una ceremonia protocolar en la Pacha Arguedas, lugar donde se encuentra pues el monumento y la tumba del escritor. Para finalizar, habrá presentaciones artísticas, literarias por parte de delegaciones culturales, instituciones educativas, comunidad andahuaylina. Se tiene previsto también a la participación del director ejecutivo del proyecto especial Bicentenario, Hildebrando Castro Pozo Chávez, el gobernador de Apurímac, el alcalde de Andahuaylas, asimismo, entre otras autoridades regionales, nacionales y locales. José María Arguedas Altamirano nació, vamos a recordar un poquito, hacer historia de él, un 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Apurímac. Ha sido uno de los mejores exponentes de la literatura peruana, precisamente de la narrativa indigenista. Entre sus principales obras están Agua, de 1935, Yaguar Fiesta, quien no ha disfrutado con esta escritura de José María Arguedas en 1941, Diamantes y Pedernales de 1954, Los Ríos Profundos, imagínese, recuerda usted, en 1958 escrito El Sexto, en 1961 La Agonía de Razuñiti, en 1962 Todas las Sangres, 1964 El Sueño del Pongo, en 1965 El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, de 1971, entre otros, que desde la narrativa y la etnología, pues han construido en la vigencia de la cultura quechua y andina. Ahí está entonces la invitación correspondiente en Andahuaylas en homenaje al escritor José María Arguedas por sus 53 años de fallecimiento. 8 de la mañana en punto. ¿Cómo estamos, Henry? ¿Todo bien? Todo bien, Litz Saldívar. Estamos solucionando los problemas técnicos, pero por supuesto estamos a las 8 en punto de la mañana, ya precisamente preparándonos para los deportes aquí en Radio Surufui. Es que tenemos bastante información deportiva el día de hoy. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Gonzalo Huirce para poder informarnos sobre cuáles van a ser los partidos clave de este día y también sobre cuáles van a ser las novedades en el fútbol peruano para los próximos días. Gonzalo, muy buenos días. Gonzalo, prende tu micro, por favor. Buenos días, Henry. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Liz? Ahí está, Gonzalo. Buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo están, amigos? Buenos días a todos los oyentes también del informativo Huillarico, y por supuesto ya tenemos la información deportiva. Hoy 30 de noviembre del año 2022, un día clave para el país de Argentina. Ya se lo vamos a contar más adelante, pero vamos a hacerles un resumen muy breve de lo que fue ayer la fase de grupos. Estamos hablando netamente del grupo A y el grupo B, donde Ecuador y Senegal se enfrentaron. Senegal le ganó 2-1 y Ecuador se estaría convirtiendo en uno de los primeros equipos eliminados de esta Copa del Mundo Qatar 2022. Una pena por el cuadro sudamericano, pero bueno, los resultados no le han favorecido. Ayer Senegal le ganó 2-1 y con esto Ecuador le dice chau a la Copa del Mundo Qatar 2022. Otro que también el día de ayer le dijo chau a la Copa Perú Qatar 2022 por el grupo A fue el anfitrión Qatar, donde perdió 2-0 frente a Países Bajos, que ahora se hace llamar Países Bajos, antes tenía otro nombre, pero le ganó 2-0 Países Bajos a Qatar y se despide de esto también el anfitrión con en la Copa del Mundo de su mismo país. En el grupo B se enfrentó ayer un Estados Unidos contra un Irán, pese que ellos tienen una historia muy aparte del fútbol. El cuadro americano se impuso también por 1-0. De igual forma, ayer en el grupo B se enfrentó Gales versus Inglaterra. Inglaterra, que es uno de los favoritos también en llevarse esta Copa del Mundo, impuso pues toda su historia, todo su talento al ganarle 3-0, le dio a Gales.
Y hoy día, amigos, tenemos partidos muy importantes, como lo mencionaba al inicio. Pero bueno, a las 10 de la mañana va a estar jugando Túnez versus Francia. Así como Túnez versus Francia, el equipo de Mbappé va a estar jugando el día de hoy a las 10 de la mañana. Digamos que Deschamps siempre ha sido un técnico astuto, con profundos conocimientos tácticos, y en Qatar, por ejemplo, ha simplificado las cosas con un enfoque directo que ha sorprendido mucho a los países rivales, utilizando las bandas como la principal opción para llegar a la portería, y el resultado fue inmediato, ¿no? El equipo marcó 3 goles de cabeza, algo inusual para Le Bleu contra Australia. Aunque tiene también habilidad técnica, el equipo de Túnez parece tener poca pegada, a pesar de la presencia de los centrocampistas como Kabi Kasri, que anotó 2 veces, recordemos, en el año 2018, y acumula 24 dianas como internacional. Así que estamos hablando también con uno de los equipos favoritos también de este mundial, que es Francia, que ha acumulado ya 6 tantos en 2 jornadas, 3 de Kylian Mbappé, uno de los mejores del mundo, y 2 de Giroud. Túnez todavía no ha celebrado un gol en lo que va del torneo, pues empató sin goles con Dinamarca y cayó por 1-0 contra Australia. Una opción sería mover a Anthony Griezmann, que el pasado partido se perdió un gol frente al arco solito, no lo podíamos creer, y que lo junten junto a Oliver Giroud, quien necesita un tanto más para convertirse en el máximo goleador de la historia en Francia, con 52 goles. El partido se va a estar desarrollando hoy a las 10 de la mañana y por supuesto nosotros vamos a estar con toda la información de este encuentro. Otro de los partidos, amigos, que también se viene es el de Australia versus Dinamarca, que es exactamente a las 10 de la mañana, y el partido del día, me parece, va a ser el del cuadro argentino versus Polonia. Argentina tiene como misión salir a ganar sí o sí para que pueda de alguna forma asegurar un cupo a octavos de final. Recordemos que es el último mundial del mejor jugador del mundo, Lionel Messi, así que Argentina está a un paso de clasificar, pero para ello debe vencer a Polonia, que es el que está en primer lugar en su grupo, en el grupo C. Y hay una comparación grandísima. ¿Por qué? Porque Messi lo están comparando mucho con Maradona, ¿no? Recordemos que hace exactamente en el Mundial, digamos, del 36, pues fue el Pelusa, fue Maradona quien se encargó de guiar a su país al título mundial, un año antes de que naciera Lionel Messi, ¿no? Bueno, por el momento Messi está a punto también de romper uno de los récords de mundiales, se convertiría hoy, si es que todo sale bien, en el jugador argentino que más partidos ha disputado en una Copa del Mundo, al llegar a 22, dejando atrás los 21 partidos que disputó Diego Armando Maradona en aquel entonces. Messi, recordemos que ha marcado un tanto en los 2 partidos que ha jugado hasta ahora su selección en Qatar, elevando su cuenta total en los mundiales a 8 goles, igualando con Diego Armando Maradona y quedando a 2 del récord anotador de un jugador argentino en esta competición. Los 10 que logró Gabriel Batistuta. Hoy día hay un partidazo, amigos. Ustedes se preguntarán a qué hora. A las 2 de la tarde va a estar jugando Argentina versus Polonia. Sin duda alguna va a ser un partidazo. Y también se va a estar enfrentando Arabia Saudita versus México. A las 2 de la tarde también un partido bastante interesante. Vamos a ver qué le depara el futuro a la selección argentina. Todo el mundo está con los ojos en Lionel Messi. Ojalá que los resultados se den positivos para ellos. Vamos con un poco de noticias locales para terminar. ¿Por qué? Porque Jan Deza se muda al Cusco. Es refuerzo para la temporada 2023 en el Cienciano del Cusco, tanto para la Copa Sudamericana así como para el torneo local. Es uno de los jales que está teniendo el Cienciano. Y se viene la segunda final de la Copa Perú. Ojo, el partido que se va a dar va a ser entre Atlético Bruces versus Comerciantes Fútbol Club. Y bueno, seguidamente a las 3 de la tarde se tiene el partido de fondo, que es entre quién, Defensor La Bocana versus el Deportivo Garcilaso. Hoy día tenemos Copa Perú, amigos, ya saben, Atlético Bruces versus Comerciantes Fútbol Club. Esto se va a dar a las 12:30 de la tarde.
Y por otro lado, Iván Elías Moreno se va a estar jugando la Bocana versus el Garcilaso a las 3 de la tarde. No se pueden perder estos encuentros de la Copa Perú. Henry Liz, nosotros como siempre vamos a estar con toda la información deportiva, tanto del fútbol local, de la Copa Perú y por supuesto de lo que está moviendo al mundo entero, que es la Copa Qatar 2022. Nosotros nos reencontramos el día de mañana con más noticias. Gracias, Gonzalo. Estuvimos con nuestro compañero Gonzalo Huirce para la información deportiva. Hasta el día de mañana. Chao, amigos, cuídense. 8 de la mañana con 9 minutos, ahí está la información completa con Gonzalo Huirce, la información deportiva. Y bueno, de hecho a través de Radio Surfy vamos a seguir compartiendo, Henry, ¿no es cierto?, los partidos que todavía están vigentes, pendientes ahí, que hoy, por ejemplo, ¿quiénes juegan, Henry? Si puedes compartirnos, y vamos a estar haciendo la difusión correspondiente a través de Radio Surfy a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Empezamos. Hoy comenzamos a las 10 de la mañana con Túnez versus Francia. Túnez versus Francia, un equipo francés que ya está clasificado y un equipo de Túnez que necesitaría de una victoria. Y Polonia versus Argentina, frente a un necesitado Argentina. Jugará Polonia el día de hoy. Hoy se juega su clasificación, está 50-50. Otros equipos ya han asegurado su presencia, pero Argentina tiene la necesidad de ganar para poder estar en los octavos de final de la Copa del Mundo. Entonces, atentos a estos partidos a las 10 de la mañana, Túnez versus Francia, 2 de la tarde, Polonia versus Argentina, y muchos ahí, pues vamos a tener que apoyar a estos equipos sudamericanos. Ya siendo 8 de la mañana con 10 minutos, Henry, vamos a empezar en todo caso con la información de las principales portadas de los diarios regionales, nacionales, que a esta hora de la mañana ya están circulando. Y bueno, vamos a iniciar con los diarios de nuestra región de Apurímac, el diario El Pregón, el diario de Chasqui. Estoy tratando de revisar, buscar, pero creo que Chasqui demora un poquito en publicar, tiene todavía el diario del día de ayer. Le ponemos el fondito para poderle dar lectura a los diarios, Henry. 8 de la mañana ya con 10 minutos. Vamos entonces con los principales diarios de circulación regional y empezamos con Pregón, que nos trae en su portada principal para esta hora de la mañana y para hoy, 30 de noviembre. Aunque parezca mentira, escuche bien, no baje la guardia. COVID-19 continúa infectando en nuestra región de Apurímac. Aunque ya estábamos olvidándonos de la COVID-19, otra vez esta enfermedad comenzó a acechar a los ciudadanos y según el reporte oficial del sector salud, en las últimas 48 horas se detectó 69 casos solo en la ciudad de Abancay. Imagínate, solo en la ciudad de Abancay, sin contar las otras provincias que seguramente estamos yendo en avance. Tomemos en cuenta, por favor, estas recomendaciones siempre de salud que las damos a través de este medio de comunicación y por supuesto también los especialistas de salud. Más información, el diario El Pregón para esta mañana en su portada principal. Acción continúa en beneficio. Personas con discapacidad severa, dice, pase libre. Ocho de la mañana con 12 minutos. 8 de la mañana con 12 minutos. Vamos en breves instantes. Continuamos con la información de las portadas locales a través de Huillaricuy. Vamos con las portadas nacionales. El Correo, el diario El Correo pone la última oportunidad. Congreso no tendrá más ocasiones para vacar a Castillo antes de que lo disuelvan, manifiesta Correo y pone precisamente la fotografía del congresista Edward Málaga con su documento frente al Congreso. En el Perú 21, en el diario Perú 21, Qatar 2022, dice diario Perú 21, congresistas presentan moción de vacancia contra Castillo y el mismo día el Pleno da
cuenta y notifica al presidente. ¿La tercera será la vencida?, se pregunta el diario Perú 21 con la fotografía del Congreso adelante. En el diario La República, oposición activa tercera moción de vacancia contra Castillo. Congreso debate mañana dimisión de iniciativa. Presidente ya fue informado. El legislador Edward Málaga explicó que la propuesta tiene 67 firmas, pero dijo que podrían alcanzar los 87. El próximo lunes Castillo o su abogado asumirá su defensa en el Parlamento. 8 de la mañana con 13 minutos. Hoy 30 de noviembre del año 2022. Más información ahora en el diario El Comercio. Presentan tercera moción para vacar a Pedro Castillo por incapacidad moral. Contraofensiva. Documento lleva las firmas de 67 legisladores. El motivo se sustenta en indagaciones fiscales en las que se está involucrado el mandatario. Vamos al diario Gestión. Empresarios asumen que Castillo continuará en Palacio en 2023. El 45% ve altamente probable que la presidencia permanezca. Según el SAE, el apoyo de consultoría, el 31%, ligeramente probable. Gremios ratifican consenso empresarial de la encuesta que el mayor riesgo para los negocios sigue siendo el político. Vamos ahora a más información. Vacar o morir, pone el diario La Razón y pone a Castillo en la fotografía principal y detrás el Parlamento. Ante amenaza de cierre de Congreso, presentan tercera moción de vacancia contra Castillo por incapacidad moral permanente. O se cierra el Congreso o se va Castillo, manifiesta el diario La Razón. Vamos al diario Exitosa que pone dos titulares. SENASA detecta en distrito de San José gripe aviar, mata a más de 200 aves de corral, 200 aves. Y también ponen jaque a Castillo, presentan tercera moción de vacancia y confían alcanzar los 87 votos. El Congreso también presenta demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. En el diario oficial El Peruano ponen Perú y Chile fortalecen vinculación estratégica. Presidente Castillo y Boric encabezaron cuarto gabinete binacional. Acuerdan compromisos sociales en seguridad, integración, comercio, inversión, medioambiental, turismo y cultura, entre otros. Mandatario peruano subraya que sentaron las bases sólidas para mejorar la atención a los ciudadanos de ambos países. Y en la fotografía se ve precisamente a Castillo y a Boric dándose la mano detrás de las banderas. En el diario El Trome, tiembla Castillo, parlamentos se unen ante la amenaza de cierre del Congreso. En el diario Ojo también, matar o morir. Presentan tercera moción de vacancia contra Castillo. Gripe aviar llegó a aves de corral en Lambayeque. Mucho cuidado. Vámonos ahora a los diarios deportivos. Aladino Corazón, Cristian Cueva lucha por desligarse de Alfated para llegar a Alianza Lima. Manifiesta Libero, pero un poquito vendehumos estos diarios. Adelante, Liz Aldívar, con la información que nos estabas entregando. Kerry, muchísimas gracias. Y bueno, sí, vamos a, en todo caso, retroceder un poquito. Por ahí de repente no se entendió, ha habido un corte ahí. Entonces, les voy a compartir justamente la información que nos trae Pregón para esta mañana. Les decía, con respecto a la COVID-19, parecía que ya se iba de nuestro medio, de nuestro entorno, pero no se confíe mucho. La COVID-19 continúa infectando en nuestra región de Apurímac. Por eso es que, de acuerdo a la información de Pregón para esta mañana, esta enfermedad ha comenzado a acechar nuevamente a los ciudadanos. Escuche bien, en 48 horas nada más se han detectado 69 casos en la ciudad de Abancay, eso sin contar, como les digo, o les decía, en las otras provincias, que seguramente igual estamos de subida. Por eso es que hay que seguir cuidándonos, protegiéndonos aún más este diciembre, porque es un diciembre pues de mucha alegría, de reunirnos, entonces hay que seguir protegiéndonos.
Decía también, pregón para esta mañana, escolares y universitarios juntos, pues realizan pasacalles de concientización. Dile no a los agrotóxicos. Así salieron pues los universitarios, los escolares, por las diferentes arterias de la ciudad de Abancay. Y efectivamente los agrotóxicos pues que pueden afectar a la larga en nuestra salud. Entonces los que hacen pues tachacrita, de todos modos tratemos de ver siempre lo más que se pueda, lo natural. Siempre pensando en nuestros hijos. 8 de la mañana con 18 minutos. Ahora sí, nos vamos al diario El Sol. Esto en la región de Cusco. Partido del Corazón cierra campaña en distintos sectores de la región de Cusco y el respaldo es categórico, así pone el diario El Sol en su titular principal. Contundente respaldo, dice, en las provincias al ingeniero Werner Salcedo, plan de trabajo tangible, visita permanente, dice, a las provincias y distintos serias la motivación para el apoyo total. El tema del trabajo tangible, bueno, personalmente yo, algunos que he estado siguiendo sus presentaciones de proyectos que probablemente podría él, siendo virtual presidente regional de la región de Cusco, se podrían tangibilizar. Personalmente yo digo que no lo sé, se tendría que evaluar, aún pensando todavía que se tendría que priorizar aquellos que ya están en camino, aquellos que ya están obviamente en un proceso que debería yo creo que terminarse estos proyectos. Pero bueno, ahí están estos diarios que ponen en su principal titular. Por otro lado, también dice multitudinario cierre de campaña de Eddie Cuellar. Miles de simpatizantes y militantes de Inca Pachacútec han asistido al cierre de campaña, esto en la plaza de Tupac Amaru de Cusco. Contundente respaldo también ponen, que entiendo que ayer creo que se dio este cierre de campaña de este candidato Eddie Cuellar en la región de Cusco. Por otro lado, también Diario El Sol nos dice, Cusco lanzó oficialmente su marca regional al Perú y el mundo. Colorida y masiva fiesta durante su lanzamiento. Dirigente es agredido por disputa, dice, en torno a la montaña de 7 colores. Este tema también de nunca acabarse. Siempre ha habido enfrentamientos ahí entre comunidades, este tema de 7 colores. Comuneros han denunciado, dice, discriminación y agresión. Por otro lado, sentencian a 35 años de cárcel a joven que abusó sexualmente a una menor de 12 años, hecho que había ocurrido el 1 de enero de 2020. Imagínate, tanto así tiene que tardar la justicia. Estamos hablando del 1 de enero de 2020. Han tenido que pasar, creo que más de 3 años para que este sujeto de algún modo pues tenga que pagar, ¿no? Este daño irreversible que le hace a una menor de 12 años. 8 de la mañana con 21 minutos. Ahora sí, nos vamos con el diario El Cusco, que nos dice en su principal titular: Congreso convoca, dice, sesión de pleno para evaluar admisión de nuevo proceso para retirarlo del cargo. Mañana, nuevo pedido de vacancia para Pedro Castillo. Moción fue ingresado ayer con respaldo de 67 parlamentarios y se necesitan 52 votos para admitirlo. De aprobarse la admisión de pedido, ahora dice, pues ahora habrá sustentación de ambas partes y luego un debate. Opositores dicen que tienen más de los 87 votos requeridos. Por otro lado, también Diario El Cusco para esta mañana dice: examen para nombramiento se aplicará el 9 y 11 de diciembre. Docentes ingresarán a las 7 de la mañana a locales para la prueba. Cusco lanzó oficialmente su marca regional al Perú y el mundo. Gobernador Jean Paul Benavente señaló que la marca Cusco permitirá posicionar la significancia de la identidad regional y con ello promocionar al Cusco en la esfera nacional e internacional. Además, impactará, dice, en la reactivación de los proyectos o reactivación de los ejes productivos de la región. Por otro lado, Diario El Cusco también dice: Perú Libre evaluará si apoya vacancia contra Pedro Castillo, dice Cerrón. Médicos dicen que el relajo de la población provoca incremento de la COVID-19
19 en la región de Cusco. Sábado y domingo entregarán DNI en Cusco para los que hicieron sus trámites, porque claro, recordamos que este domingo 4 de diciembre pues se desarrolla en una de las regiones de Cusco, por ejemplo, esta segunda vuelta, ¿no?, de las elecciones. 8 de la mañana con 23 minutos y nos vamos ahora sí con el diario El Correo hasta la región vecina de Puno y que nos trae en su diario o en su titular principal: tragedia alcanzó a ocupantes de moto lineal, sangre en las vías. Y bueno, las fotografías efectivamente de este choque que se ha dado allá en la región de Puno. Castillo dice afronta tercera moción de vacancia, pone también entre sus titulares. ¿Y qué dice el diario también El Correo, pero en la vecina región de Ayacucho? Dice, pues, intentó huir de la policía, chofer, cayeron pues con cocaína. Este tema también en la vecina región de Ayacucho, de nunca acabarse, ¿no? Siempre están involucrados ahí, digamos, desde la policía y de hecho también los que hacen transporte. Por otro lado, Castillo dice, afronta también, dice en su titular, tercera moción de vacancia. ¿Y qué dice el diario El Correo, pero de la región de Arequipa? Dice, pues, serias observaciones se vienen dando, dice, en el centro, en los centros comerciales. Las galerías están, dice, en riesgo latente. Claro, esto es con respecto a la situación, pues, ¿no?, de Navidad que se viene, obviamente, ya para vivir. El Ministerio Público y Municipalidad Provincial de Arequipa han exigido que se corrijan las faltas cuanto antes en caso de sismos, incendios, la inseguridad, los vendedores, el público en general, que no está siendo garantizado. Creo que este tema no solo es en la región de Arequipa, sino también en muchas otras regiones. Y bueno, este mes de diciembre pues siempre trae aglomeraciones y de pronto tienen que corregir las galerías, centros comerciales para poder atender a la población con total seguridad. Por otro lado, este diario El Correo también en la región de Arequipa dice, balean a cambista y le roban en plena calle. 8 de la mañana con 29 minutos. Creo que estos son los principales diarios de circulación regional que hemos podido compartir con ustedes en esta mañana, fin de mes, 30 de noviembre de 2022. Así es, mañana ya estamos ya con inicios del mes de diciembre, último mes del año. Qué rápido se ha pasado el año. Muchos de nosotros realmente no nos hemos acostumbrado ni siquiera a este año y ya se está terminando. Es realmente increíble. Bueno, antes de irnos, Henry, siendo ya 8 de la mañana con 26 minutos, vamos a comentar con ustedes con respecto a este tema importante, creo yo, y que es necesario también poder recordarlo y hacer el llamado. Si bien es cierto, muchos dirán, pues no, pero esto ya es al cansancio que nos hacen recordar todo el tiempo con respecto al tema, pues, de las campañas de forestación macrorregional que se viene ya iniciando o se va a darse este viernes 2 de diciembre. Esta campaña de forestación y reforestación macrorregional, los Andes Verde 2022-2023, lo han denominado así, que se va a desarrollar simultáneamente en los departamentos de Apurímac, de Ayacucho, de Huancavelica, de Ica, Junín y Cusco. Esto con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar, conservar nuestros bosques, valles y Andes, así como de propiciar un ambiente saludable para una mejor calidad de vida. Además, esta campaña es el resultado de un trabajo articulado entre la Mancomunidad Regional de los Andes y las direcciones agrarias de los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco. Y bueno, esto está programado desde las 9 de la mañana, que simultáneamente en todas estas regiones mencionadas se va a estar desarrollando este viernes 2 de diciembre. Pero que este trabajo que se va a desarrollar no sea en vano. Seamos cuidadosos, seamos responsables. Y entiendo que también, hablando del tema de reforestación, Henry, allí compartían los docentes de las diferentes instituciones educativas de nuestro distrito de Chaloahuacho, que también hace un tiempo, igual en Fuerabamba, se vienen desarrollando estas forestaciones en diferentes lugares de nuestro distrito. Pero seamos responsables con nuestros animales, porque son plantitas que recién están empezando a crecer, van a crecer, y de pronto pues los animalitos a veces
veces también se los comen. Y pues lo otro que ha sido tan evidente en este año con respecto pues la quema de los pastizales y de pronto en la quema de todos nuestros cerros que han terminado negros en este año, Henry. Así es, así es. Este año ha sido un año realmente trágico y las autoridades que están ingresando deben considerar que si este año ha habido esta sequía que ha provocado diversos incendios, al próximo año también puede haber. Y si no es al próximo año, al subsiguiente. Por eso es que se deben trabajar planes para poder tener recurso hídrico permanente en nuestra zona. Por eso que se deben tener proyectos para poder evitar estos incendios que tanta tragedia nos han traído este año. No solo tragedia en pérdida vegetal, en pérdida animal, sino también en pérdidas humanas. Así es, Henry. Y bueno, nosotros siempre vamos a estar haciéndoles recordar hasta el cansancio, no nos importa, hasta el cansancio de que tengamos cuidado, seamos responsables. El que agarra fósforo sea muy responsable en lo que va a hacer pues estas quemas en sus chacras o bueno, como corresponda, finalmente como su costumbre, finalmente seguramente puedan vivir en cada comunidad, en cada lugar, pero seamos muy responsables y justamente todas estas forestaciones que se van a realizar a nivel regional, pues tengan fruto estas plantitas y de pronto sean los adornos de nuestros lugares, de nuestra comunidad, de nuestro distrito y podamos cuidarlo como si fueran de nosotros nuestras plantitas y no porque está al frente de nuestra casa o en el cerro detrás o ahí arriba en la casa, no es de nadie, sino tiene que ser, tenemos que hacer que sean de nosotros esas plantitas y podamos nosotros cuidarlos. Siendo 8 de la mañana ya con 29 minutos, llegamos a la parte casi final. ¿Tenemos algo quizá que compartir por ahí? ¿Algún aviso, algún comunicado, Henry, que tengas tú? Me parece que no, solo reiterar que hay corte de agua. Atención, hay corte de agua el día de hoy para los diversos sectores de Chalhuahuacho. Se va a realizar el corte desde las 8 de la mañana y se va a reponer a las 6 de la tarde. ¿Dónde va a afectar esto? A Huichaipampa, a Zona A, a Salvador, a Patrón Santiago, a Álamos y San Marcos. Mucha atención con eso. Perfecto, entonces reiteramos también la asistencia de las organizaciones, de las autoridades, de las cabezas de estas comunidades también barriales, representantes para este taller que está convocando la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas para la construcción del proyecto educativo. Se va a desarrollar en Tambobamba, en la Institución Educativa San Francisco, en Pumamarca, en la Institución Educativa Primaria Pumamarca, en Yanacocha, en la Institución Educativa Secundaria de Huaracopata, en Asacasi, en la Institución Educativa Secundaria de Asacasi. Hoy simultáneamente en estas 4 sedes desde las 8:30, o sea, ahorita mismo deberían estar ya en camino ustedes para poder ser parte de esta construcción de nuestro proyecto educativo local de la provincia de Cotabambas. Con estos anuncios le ponemos punto final, Henry, a esta edición del informativo Huillarico y quien les acompañó en esta mañana, Liz Aldívar. También estuvo Henry Borda y nuestro compañero Gonzalo Huirce con los deportes. Así es, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes en esta mañana. Nosotros ya volvemos mañana con el informativo Huillaricuy. Muchísimas gracias. Tupananchiskama. Tupananchiskama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Yurag morado cha, yurag yucha son, huchayo.